Control y finanzas públicas. Índice de contenido. Primero, ¿qué es una sociedad? Segundo, ¿qué son las finanzas públicas? Tercero, ¿qué es la importancia que tienen las finanzas públicas? Cuarto, ¿cuáles son los componentes de las finanzas públicas? Quinto, ¿qué son las fuentes de financiamiento? Sexto, ¿qué son las regalías? Y séptimo, ¿qué es el sistema general de participaciones? ¿Qué es una sociedad? La sociedad es un contrato mediante el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables de dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o en la actividad social. La gracia de este contrato es que crea una persona jurídica distinta de los socios que constituyen la sociedad. Es más, esta persona jurídica tendrá un patrimonio propio, formado a partir de los aportes de los dueños, pero diferente al personal de cada uno de los socios individualmente. ¿Qué son las finanzas públicas? Las finanzas públicas son la disciplina que se enfoca en la obtención de ingresos, realización de gastos y gestión de la deuda pública de un Estado. En las finanzas públicas deben tener como uno de sus objetivos principales un presupuesto público sostenible en el tiempo. Es decir, no debería generarse una deuda pública que en largo plazo obligue, por ejemplo, a elevar impuestos o a recortar beneficios a los ciudadanos. En ese sentido, parte de las tareas de las finanzas públicas es definir herramientas de financiamiento del Estado. Se puede optar, por ejemplo, por la emisión de bonos soberanos. ¿Qué importancia tienen las finanzas públicas? En la actualidad, las finanzas públicas adquieren gran importancia. Su estudio científico y su forma de aplicación técnica constituyen un factor para la estabilización y crecimiento económico del país y de sus empresas como centros económicos de generación de empleo digno y justo. Por ello, hoy en día las políticas y finanzas públicas deben buscar ante todo apoyar el desarrollo empresarial y laboral sostenible y sustentable. En términos generales, de las finanzas públicas tienen como objetivo principal investigar, estructurar los sistemas y las distintas formas en que el Estado o cualquier otro poder público administran los recursos materiales y financieros necesarios para su operación, así como la forma en que la riqueza será utilizada por parte del Estado. Sin embargo, dicha riqueza debería ser distribuida equitativamente para incentivar al sector empresarial para producir y así contribuir con el crecimiento económico. ¿Cuáles son los componentes de las finanzas públicas? Las finanzas públicas se centran en el estudio del rol del gobierno en la economía. Están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. El Estado es aquel responsable de las finanzas públicas. Es por eso que su objetivo es la plena ocupación y control de la demanda agregada. Las finanzas públicas tienen relación con los ingresos y egresos públicos, endeudamientos interno y externo. Más específico, las finanzas públicas son las que estudian y proponen herramientas para regular los ingresos públicos y el gasto público, los préstamos del gobierno, tanto internos como externos, las tarifas de bienes y servicios de determinados productos, también determinado como economía pública o finanzas del sector público. ¿Qué son las fuentes de financiación? Una fuente de financiamiento es toda aquella vía para la obtención de recursos monetarios y usados para el desarrollo de actividades, crecimiento y cumplimiento de objetivos. Existen dos tipos de financiamiento para la mayoría de los negocios, la opción a corto plazo y la opción a largo plazo. ¿Qué son las regalías? Las regalías son contraprestaciones que deben efectuarse a cambio de hacer uso de la propiedad intelectual que pertenece a alguien más. En este sentido, cabe destacar que las regalías buscan recompensar a los creadores o innovadores. De esa forma, su trabajo es reconocido.
Debemos aclarar, además, que la propiedad intelectual se puede definir como aquella regulación que busca proteger los derechos sobre obras o invenciones. Así, la idea es que generen ganancias a sus respectivos autores o a quienes estos hayan cedido sus derechos. ¿Qué es el Sistema General de Participaciones? Son los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales por mandato de los artículos 356 y 357 constitucionales, con el objetivo de satisfacer necesidades básicas en educación, salud y agua potable y saneamiento básico principalmente. Con el SGP se busca cerrar brechas sociales y beneficiar a comunidades pobres y en condición de vulnerabilidad. El sistema pretende garantizar la ampliación y cobertura de servicios básicos en las regiones del país, enfatizando en la descentralización para el desarrollo económico y social. Gracias.